Cambió el modo de comer del mundo y revolucionó la industria alimentaria. Mantiene vivos a los soldados y fría la cerveza. Las utilizamos unos 460.000 millones de veces al año para conservar desde melocotones hasta plutonio. Y sin embargo, casi nunca pensamos en ellas. A continuación, un logro olvidado de la vida moderna. Las conservas en Maravillas Modernas. Maravillas Modernas. Conservas. El avance más importante de la historia en la preservación de alimentos. Hay latas de aluminio para la cerveza o de hojalata para los guisantes. Si se puede comer o beber, probablemente venga en lata. Tire de la tapa o córtela. La tecnología para abrir las latas ha cambiado de un modo sorprendente con el paso de los años. Algunas latas protegen la comida, otras nos protegen a nosotros. Y aunque el diseño básico de las latas no ha cambiado mucho, sigue evolucionando hasta el punto de calentar o enfriar la comida por nosotros. Dos de las tecnologías más modernas que desarrollamos son la producción de envases que puedan calentar o enfriar bebidas automáticamente. En el primer caso, la lata autocalentable utiliza química para calentar el contenido. En el interior hay dos reactivos, un poco de cal y un poco de agua. Para activarlo, el consumidor pulsa un botón en la base que rompe el sello y mezcla el agua con la cal, iniciando la reacción. A medida que se mezclan, el consumidor debe ir girando la lata lentamente para facilitar el proceso. En 3 minutos, la bebida estará entre 21 y 26 grados más caliente hasta alcanzar los 65 grados, que se considera la temperatura perfecta para una taza de café. El contenedor autoenfriable usa un principio diferente. La lata aprovecha el calor y la evaporación para enfriar la bebida. El consumidor gira el fondo del envase para liberar un desecante, una sustancia que absorbe el agua. Una doble capa interior está llena de agua y cuando el desecante se mezcla con ella, el agua se evapora, transformación que requiere calor. El calor procede de la bebida y es absorbido por unas sales contenidas en el fondo de la lata. Una bebida a temperatura ambiente 22 o 23 grados centígrados en 3 o 4 minutos se enfriaría hasta los 4 grados, que es la que alcanzaría en un frigorífico. Latas autoenfriables, muy ingenioso. Pero por mucho que la adornemos, la lata es uno de esos inventos poco admirados, a pesar de su gran impacto. Las conservas son algo que hoy damos por sentado, pero si se piensa en ello, probablemente sea uno de los grandes inventos del mundo, como la rueda o la bombilla. Es un elemento ubicuo de nuestra sociedad. Todo el mundo las tiene y sin ellas no podríamos haber sacado la comida de los campos, conservarla y permitirnos viajar llevándola con nosotros. El proceso de fabricación de una lata comienza con planchas de hojalata, que es acero cubierto de estaño. El metal también se recubre con una capa protectora de barniz. Cubrimos con barniz el exterior de la lata para protegerla de la corrosión. El interior para proteger a la comida del envase y al envase de la comida. La dureza del barniz varía dependiendo de la acidez de la comida a envasar. Una lata de guisantes no necesita demasiado porque no son muy ácidos. Pero una de salsa de tomate necesita una capa gruesa, porque el tomate es tan ácido que puede corroer el metal en pocos meses. La lámina de metal barnizado pasa por una máquina cortadora. La cortadora la divide en placas para formar el cuerpo. De ello se encarga otra máquina que las enrolla en cilindros y suelda la unión. Cuando la lata está soldada, pasa por un sistema de lacado que aplica barniz en polvo sobre la zona soldada.
Eso protege la soldadura del producto y el producto de la soldadura. A continuación, las latas pasan a una máquina de doble función llamada rebordeadora-moldeadora. La máquina hace un reborde a los cilindros que recibe el nombre de labio. Esto permite crear el asiento para fijar el fondo de la lata. La misma máquina hace las nervaduras o cordones. La forma de acordeón permite su expansión a altas temperaturas. Eso da a la lata la resistencia necesaria para el vacío. Los rebordes del fondo permiten la resistencia al proceso de cocción que genera presión. Una vez que se sella la lata con el producto dentro y se mete en un horno, esta se hincha. Si no tuviera los rebordes del fondo, este se combaría comprometiendo la integridad del envase. A continuación, la selladora coloca una tapa. La otra se aplicará cuando la lata se haya rellenado con el producto. A continuación, probamos la integridad de las latas con un medidor de aire. Sellamos los dos extremos e introducimos una pequeña cantidad de aire para ver si hay fugas. Si descubrimos que el fondo, los rebordes, la soldadura o el mismo acero tienen alguna imperfección, se desecha la lata. Una vez comprobada, se dispone para la expedición. Esta fábrica produce 3 millones de latas al día, aproximadamente 1.000 millones al año. Durante la temporada de producción, las latas son enviadas a las fábricas de conservas, en este caso a Del Monte, en Crystal City, Texas, donde envasan judías verdes. Durante siglos, el principio básico de la conserva ha permanecido inalterable. La comida se sella en envases herméticos y se somete a temperaturas que oscilan entre 115 y 120 grados centígrados para destruir cualquier microorganismo contaminante que pudiera contener. Cuando traemos las judías del campo, pasan por los diferentes pasos del proceso de preparación. Primero las limpiamos con aire para desprender cualquier partícula. Luego las lavamos para eliminar el polvo y cualquier resto de suciedad. A continuación las cortamos. Pasan por una serie de tambores giratorios que les cortan las puntas para que no haya que hacerlo en casa. Luego las judías pasan a la planta donde son sometidas a un proceso informatizado de selección. Es un sistema con una cámara de color. Las cámaras captan la imagen del producto que pasa por esta máquina. El ordenador la analiza y determina si es una judía o no y rechaza los elementos que no considera apropiados. Lo retira con un chorro de aire. A continuación, las judías son clasificadas por tamaños. Las más grandes son envasadas al estilo francés y las pequeñas troceadas. Luego son escaldadas a unos 75 grados centígrados. Este proceso fija el color de las judías y extrae el aire que pudiera quedarles dentro. Es muy importante eliminar todo el aire para mantener luego el vacío. A continuación se introducen en las latas. Se meten las judías en las latas y nos aseguramos de que todas quedan llenas. A continuación pasamos a la adición de la salmuera de cobertura. La salmuera es agua caliente con una ligera solución de sal, y al añadirla, expulsamos cualquier resto de aire que pudiera haber en la lata. La sal se añade para dar sabor. A continuación, las latas pasan al evacuado. Hay un tambor con cilindros que presionan las latas, eliminando el exceso de agua para que estén bien rellenadas. Hay que dejar algo de espacio en la parte superior. El espacio superior es muy importante en el proceso de enlatado. Se trata de la distancia entre la superficie del producto y la tapa. Si es reducido, haría que la lata se combara al calentarse. Demasiado grande haría que la lata pesara menos. La cerradora es la máquina que fija las tapas. Justo antes de hacerlo, una boquilla lanza un chorro de vapor en el espacio superior, desplazando el aire.
Este momento del proceso es crucial porque parte de la magia de las conservas reside en su capacidad para impedir el deterioro de la comida que se produce en presencia de aire. Una vez que se ha colocado la tapa, la lata se convierte en un recipiente hermético. El siguiente paso es la aplicación del código que indica el día de envasado y la fecha límite de consumo. Aunque algunos productos enlatados pueden durar mucho más de su fecha de caducidad. A continuación, las latas son llevadas a una olla a presión gigante, un autoclave. Lo que hacemos es llenar esa autoclave de latas. Y una vez cerrada la puerta, se extrae el aire para asegurar un entorno de vapor adecuado para la cocción. El sistema de control indica la temperatura y el tiempo de cocción adecuados mediante un programa informático. La comida se cuece dentro de las latas y no antes porque este método crea el medio más estéril. Una vez que la lata ha sido sellada, ninguna bacteria puede formarse en la comida. Los ingredientes permanecen frescos hasta que el envase es abierto. Se etiquetan, empaquetan y expiden. Este proceso de enlatado de última tecnología dista mucho de los primeros experimentos de conservación de alimentos. Las antiguas civilizaciones sospechaban que el aire era enemigo de la comida y el vino. Hace más de 3000 años, los griegos sellaban el vino en vasijas herméticas mediante resina de pino. A finales del siglo XVII, los productores de vino empezaron a tapar sus botellas con corcho. La comida se protegía de diferentes modos, vertiendo aceite hirviendo por encima o cubriéndola de grasa fundida. Muchos alimentos se conservaban en sal, pero ese tratamiento eliminaba importantes nutrientes y sabor. Ninguno de esos métodos podía proteger a la comida verdaderamente de los efectos del aire. El mundo necesitaba una forma de conservación limpia y duradera que no destruyera los nutrientes fundamentales. Sorprendentemente, el hombre que inició la revolución de las latas fue Napoleón Bonaparte, quien afirmó que un ejército avanza sobre su estómago. Napoleón estaba cansado de alimentar a sus tropas con lo que encontraban en el terreno. En 1795 ordenó al gobierno francés ofrecer un premio de 12.000 francos a quien inventara un método para conservar la comida y enviársela a su ejército. En 1809, un parisino llamado Nicolas Appert ideó las conservas. Antiguo vinatero, Appert asumió que, igual que el vino, la comida se estropeaba cuando quedaba expuesta al aire. Tras años de experimentación, descubrió que cociendo alimentos como la carne y la fruta y conservándola en envases herméticos de cristal, podía mantenerla fresca. Presentó la idea a Napoleón y él mismo le entregó el dinero del premio. Poco después, en 1810, el inglés Peter Durand adaptó su idea. Sustituyó los frágiles botes de cristal por latas de hojalata hechas de hierro cubierto de estaño. El estaño servía de protección al hierro ya que se oxida y corroe mucho más despacio. Las latas eran herméticas y gracias a ellas había comida fresca disponible siempre en cualquier lugar. El nuevo invento cambió la forma de comer en el mundo. Introduciendo la comida en una lata, sellándola y calentándola adecuadamente, se podía enviar comida de gran calidad, con todos sus nutrientes, a cualquier parte del mundo. La Marina Británica utilizaba más de 18.000 kilogramos de comida enlatada al año 1813, ya que ayudaba a prevenir el escorbuto y otras enfermedades, debidas a la falta de vitaminas y nutrientes que sufrían los marineros que pasaban largas temporadas navegando. Los alimentos enlatados no tardaron en atravesar el Atlántico hasta América, donde ayudaron a alimentar a los pioneros a medida que atravesaban el continente para asentarse en el oeste. Los mineros de la fiebre del oro subsistían a base de judías en lata y durante la Guerra de Secesión, la comida enlatada era tan importante para mantener vivos a los soldados como sus armas. Aún así, producir las conservas era un trabajo muy duro a mediados del siglo XIX. Las latas eran hechas a mano por trabajadores que las martilleaban y soldaban para darle forma. Un obrero hábil podía hacer entre 6 y 10 latas al día.
Pero eso estaba a punto de cambiar con la llegada de la producción en cadena. En solo un año se fabricarían millones de latas. En el siglo XX se desarrollarían nuevos diseños que llevarían las conservas a otro nivel. Pero un nuevo tipo de lata amenazaría la atmósfera de nuestro planeta. Los estadounidenses utilizan una media de 140 conservas al año. Pero ya sea atún, verduras o jamón, el proceso de enlatado es básicamente el mismo. La comida se introduce en envases herméticos y luego se cuece. Sin embargo, todas las conservas tienen un problema con los microondas: la propia lata. Hay un error bastante extendido sobre que no puede usarse metal en el microondas. No es cierto, siempre que la lata esté diseñada adecuadamente. Esta, por ejemplo, es una tradicional que no podría meterse en un microondas. Si lo hiciéramos, su superficie reflejaría las microondas, impidiendo que llegasen a su contenido. Si la lata tiene el diseño adecuado, como esta, que tiene muy poca profundidad y una gran boca por la que se pueden absorber las microondas, la comida puede calentarse perfectamente. El consumidor solo tiene que retirar la tapa, meter la lata en el microondas y encenderlo. Como se puede ver, la comida se ha calentado como si estuviera en un recipiente normal. Las latas para microondas son lo más nuevo en una larga lista de innovaciones desarrolladas por Food Can Manufacturers. Uno de los mayores avances llegó a finales del siglo XIX con la introducción de la producción en cadena. Las cadenas de montaje y las máquinas permitieron a los fabricantes producir miles de latas al día, que también eran más seguras. Las primeras latas soldadas a mano solían tener muchas fugas. Las soldaduras apenas soportaban el transporte, las latas se rompían y el metal se corroía. Al mejorar el proceso y la consistencia del metal, muchos de esos problemas desaparecieron. La gente empezó a aceptar que las latas tenían un nivel de calidad y no contenían bacterias como las del botulismo, que podían matar. Las conservas modernas han reducido al mínimo la posibilidad de contraer botulismo causado por bacterias que crecen en entornos anaeróbicos. Entre 1990 y 2000 no se informó de ningún caso de botulismo causado por una conserva en Estados Unidos. Durante las guerras mundiales, las latas de conservas permitieron alimentar a millones de soldados. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército buscaba una forma de alimentar a sus tropas rápidamente. Produjeron unos paquetes de comida enlatada llamados raciones C y K. Todo estaba enlatado. La ración C era una caja que contenía un par de latas. Una de sopa o cocido y otra que contenía galletas y queso. La comida en lata se impuso tras la Segunda Guerra Mundial cuando la gente empezó a consumirla por su eficiencia. Ya desde el atún o las zanahorias hasta la macedonia de frutas, la moda era la lata. Pero no todo era comida. También hacían falta bebidas para bajarla. Actualmente el uso de latas para bebidas supera con creces al de la comida. La primera bebida enlatada con éxito fue presentada en 1935 por la empresa cervecera Kruger. Los recipientes se desarrollaron después de que las latas de acero fueran lo bastante fuertes para resistir la presión interna generada por la pasteurización de la cerveza, y cuando se descubrieron revestimientos efectivos para eliminar el sabor metálico. La primera lata de bebida de aluminio fue fabricada en 1963. El aluminio se moldea fácilmente, es ligero y resistente a la corrosión. En 1985 las latas de aluminio eran la bebida envasada más vendida en los supermercados. Ahora los consumidores compran 4 veces más refrescos en latas que en botellas de plástico.
Recientemente la lata de aluminio se ha transformado en un híbrido más fácil de usar. Esta es una de las últimas innovaciones de envasado. Se llama botella-lata y está hecha de aluminio pero con forma de botella. A los consumidores les encanta por su diseño, porque transmite sensación de frescura y porque no se rompe como el cristal. Se ha vuelto muy popular en la industria de los refrescos y la cerveza. Otra lata que ya ha sido reformada es el aerosol. Patentado en 1926 por Erik Rockheim, un ingeniero químico noruego, el aerosol salió al mercado durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el ejército estadounidense buscaba una forma efectiva de librarse de los insectos en la selva. Antes de la invención del aerosol y los insecticidas en spray, se usaba el atomizador. Este constaba de un recipiente con insecticida y un gran émbolo en la parte superior que había que accionar a mano. Algo poco práctico para un soldado que se tiene que arrastrar por la selva y dándole al émbolo. El aerosol fue la solución. Pequeño, ligero y práctico, un soldado podía rociar insecticida con solo pulsar un botón. Las latas de aerosol funcionan mediante un propelente, que es un gas a presión. La boquilla de la parte superior de la lata se abre al presionar, y la presión del gas impulsa el producto obligándolo a salir por un estrecho tubo. La boquilla atomiza el líquido vaporizándolo. Las primeras latas de aerosol usaban clorofluorocarbonos, o CFCs, como propelentes. Pero los científicos descubrieron que al ser liberados, esos productos químicos suben directamente a la atmósfera. A gran altitud, el cloro y las moléculas de CFC destruyen la capa de ozono que rodea la Tierra. El ozono es un gas, una forma de oxígeno que sirve para proteger a la Tierra de los rayos del Sol. Sin él, aumentan los riesgos de cáncer de piel y el calentamiento global. Los propelentes de CFC fueron retirados de más del 90% de los aerosoles de Estados Unidos en 1978, sustituidos por otros propelentes como el isobutano y el dimetiléter. Ello ha contribuido a la regeneración de la capa de ozono. No obstante, algunos científicos creen que la capa de ozono no volverá a tener los niveles anteriores a 1980 hasta el 2070 aproximadamente. Puede que los aerosoles actuales ya no sean una amenaza para la atmósfera, pero hay que tener cuidado a la hora de tirarlos. Si se arrojan al fuego, pueden estallar. Las latas aptas para el microondas y los aerosoles representan grandes avances de la industria. Pero durante generaciones han sido latas corrientes las que han estado presentes en casi todas las casas con jardín. Las conservas caseras son una tradición de casi 200 años. Existen dos procesos diferentes. Está la conserva con agua hirviendo, que solo se utiliza para alimentos ácidos, mermeladas, gelatinas y cualquier tipo de pasta para untar, incluidos los tomates. Y el proceso a presión, que solo se utiliza para alimentos poco ácidos como las verduras, zanahorias, judías verdes y todo lo demás. La conserva mediante vapor a presión es necesaria para alcanzar las altas temperaturas que matan cualquier microorganismo presente en los alimentos poco ácidos. El resultado, comida sabrosa que dura años. Desde conservas caseras hasta productos industriales. Los diferentes tipos de lata dieron lugar al nacimiento de un compañero necesario, el abrelatas. Primitivos, potentes, sencillos y complejos. Hay uno para cada tarea. Incluso abridores especiales que guardan las tapas en su interior por seguridad. A los humanos nos llevó cientos de años idear modos de meter cosas en latas. Pero seguimos trabajando en maneras de sacarlas. Presentamos al titán de los abrelatas, el modelo 825A de Edlund Company.
Es el sistema abrelatas más avanzado del mundo y puede controlarlo una sola persona mediante una interfaz informática táctil. El mercado para el sistema de apertura de latas 825A son las grandes empresas de elaboración de comida que tienen que abrir cientos y cientos de latas al día para hacer salsas o pizzas. Puede abrir hasta 30 latas en un minuto o 1800 por hora con un solo operador. Algunas empresas lo utilizan para abrir hasta 14.000 latas al día. El coloso está controlado por ordenador. El operador mete las latas en la máquina a través de la cinta transportadora. Esta está equipada con chorros de agua que limpian el exterior de las latas y chorros de aire que las secan. De la cinta transportadora, las latas pasan al abridor. Este abre las tapas con un solo movimiento. Unas pinzas de contacto las retiran y las dejan en un receptáculo que hay tras la máquina. El equipo cuenta con unos sensores que cronometran cada movimiento hasta milisegundos, incluyendo la retirada de los desechos. A continuación, las latas pasan por la zona de vertido, en la que son volcadas para echar el producto en el contenedor de la estación de bombeo. Y siguen hasta la zona de desecho, donde vuelven a ser enjuagadas. Los chorros de agua limpian el interior de las latas y acaban entrando a una compactadora. Esta tecnología que tanto tiempo ahorra tiene un alto precio. Dependiendo de las opciones que quiera el cliente, la máquina más sencilla puede costar unos 40.000 euros. Y con todas las opciones puede llegar a 60 o 65.000 euros. Con los años, la investigación se ha centrado en hacer latas herméticas y resistentes. Pero hay un problema de raíz. ¿Cómo abrirlas? Durante el siglo XIX apenas si se prestó atención a los abridores. Durante la Guerra de Secesión, los soldados utilizaban sus bayonetas para abrir las conservas. El primer abrelatas patentado fue inventado por Ezra Warner de Waterbury, Connecticut, en 1858. El abrelatas moderno, con una rueda afilada que corta el borde de la tapa, fue inventado por el estadounidense William Lyman en 1870. Durante la Segunda Guerra Mundial, los soldados llevaban un abrelatas como parte de su equipo. Fue llamado P-38 porque hacían falta exactamente 38 punzadas para abrir la lata. Los consumidores abrieron sus bebidas con el abrelatas en forma de punzón hasta 1966. Fue ese año cuando se inventaron las tapas con anillas. Las tapas con anillas funcionaban a la perfección, pero generaron una gran controversia, porque a la gente le preocupaba cortarse con los bordes. Luego aparecieron las tapas abre fácil, que quedan dentro de las latas. Las tapas abre fácil son perfectas para las bebidas, pero las conservas ya cuentan con un sistema que rivaliza con los anteriores. Una de las últimas tecnologías desarrolladas son las tapas de pestaña de aluminio. Son flexibles y de metal, por lo que siguen protegiendo el contenido de la luz y el oxígeno, igual que las latas convencionales. La diferencia es que se pueden abrir con la mitad de esfuerzo que las tradicionales. A pesar de todas estas innovaciones, los abrelatas siguen siendo necesarios. Uno de los más extraños es el diseñado para su uso en prisiones, donde los internos suelen trabajar en las cocinas y podrían robar un abrelatas para usarlo como arma. En una prisión hay unos 20.000 reclusos aproximadamente que comen en 4 comedores diferentes, en los que abren latas 3 veces al día. Si una tapa desaparece, tienen que llamar a un equipo de las fuerzas especiales para encontrar esa arma potencial, que podría ser muy peligrosa en ese tipo de población. Este es nuestro equipo abrelatas 625 APP. Fue diseñado para una prisión de Nueva York. Funciona abriendo las latas, cogiendo las tapas y almacenándolas en un receptáculo para que los prisioneros no puedan cogerlas y utilizarlas como arma. La unidad viene equipada con un contador de latas y otro de tapas. De ese modo, se puede controlar el número de latas abiertas y las tapas del receptáculo. Los dos contadores tienen que coincidir o la máquina se para y deja de funcionar.
Eso alerta al equipo de seguridad de que hay un problema. Para volver a ponerla en marcha hay que utilizar una llave de seguridad y arrancarla. Para manejar la máquina hay que meter una lata y pulsar los dos botones verdes. La luz verde indica al operador que ha terminado el proceso. Quitando la cubierta protectora de la máquina podemos ver cómo funciona. Las tapas se almacenan en un cajón de seguridad. El encargado tiene una llave que abre el candado y puede sacar el recipiente. Las tapas y latas usadas son mucho más que un riesgo para la seguridad. Generan una gran cantidad de basura. No obstante, sirvieron para llevar a cabo un esfuerzo que produjo el ahorro de miles de millones de euros al año en electricidad. El gran éxito de las latas tiene un alto precio. Millones de kilos de metal desechado en los vertederos. En la década de 1970 tuvo lugar una revolución de reciclaje que llevó a la lata a convertirse en el recipiente más reciclado de todos. El reciclado de latas es la iniciativa medioambiental con más éxito. Las latas de aluminio y acero se reciclan en un 50%. En Estados Unidos y el resto del mundo, miles de millones de latas de aluminio son recogidas y recicladas. Para reciclar una lata solo hace falta un 5% de la energía que se necesita para fabricarla. De hecho, el reciclaje es tan importante que una lata de aluminio se puede usar para hacer 6 nuevas latas en un año. Se reciclan continuamente. Anheuser-Busch efectúa una de las mayores y más importantes operaciones de reciclaje. Los consumidores tienen varias opciones de cómo reciclar sus latas de bebidas. Algunos disponen de contenedores, otros de instalaciones de entrega voluntaria y otros van a centros de recompra. En los centros de recompra, las latas son pesadas en grandes cantidades. Una vez pesadas, se paga una cantidad determinada al consumidor. El precio varía en base a lo que el centro recibe por el metal. Algunos centros procesan docenas de millones de latas al año. En Estados Unidos se reciclan aproximadamente 113.000 latas de aluminio al minuto. Las latas pasan a una máquina que compacta de 300 a 500 kilogramos, dependiendo del modelo. A continuación, los bloques se envían por camión o tren. Cada camión transporta alrededor de 18.000 kilogramos de latas prensadas. Las latas compactadas se envían a unas instalaciones de recuperación donde son fundidas y transformadas en bobinas de aluminio, del que se harán los nuevos envases. Este año hemos reciclado más de 27.000 millones de latas de aluminio. Por supuesto, las latas no fueron los primeros objetos de metal en ser reciclados. Los antiguos romanos recogían los restos de bronce y los fundían para hacer armas. La escasez de recursos provocada por las guerras mundiales incrementó la necesidad de reciclar. Se animaba a la gente a donarlo todo, desde viejos coches hasta latas, para aumentar el suministro de metal. Pero fue en los años 70 cuando se hizo habitual reciclar latas de cerveza y refrescos. Cuando comenzó el movimiento ecologista, las cantidades que iban a parar a los vertederos habían alcanzado niveles inaceptables. Y el reciclaje, como forma de controlar los residuos, se volvió muy importante en la mentalidad del pueblo estadounidense y el resto del mundo. También resultó ser una gran idea, ya que la recuperación de metales, sobre todo aluminio, financia la mayor parte del reciclaje. El año pasado, la industria de las latas de aluminio pagó más de 600 millones de euros a consumidores, municipios y negocios para reciclar sus envases. Otro modo de los fabricantes para ahorrar recursos es mejorando el diseño de las latas. Ahora son más ligeras. Desde los años 70 el peso de una lata de aluminio ha bajado de 25 kilos el millar a 13 por cada 1000.
Esto se ha logrado gracias a la optimización geométrica, un nuevo borde que permite a los fabricantes cortar las esquinas. Un ejemplo reciente de optimización geométrica en la producción para aligerar peso es el nuevo borde de las latas de bebidas. Los de las tradicionales son casi verticales. Se puede ver claramente la diferencia en comparación con este nuevo borde, que presenta un ángulo de 45 grados. Ese cambio tan sencillo ha tenido un gran impacto. Gracias a ese ángulo, se ahorra un 10% de metal en el borde. Un ahorro significativo. A finales de este año, habremos producido 100.000 millones de estos bordes, ahorrando 25.000 toneladas de aluminio. Décadas afinando han producido el milagro del ahorro de metal. Este envase fue fabricado en 1971. Actualmente se pueden producir 4 con la misma cantidad de material. Latas de aluminio más ligeras pueden valer para nuestra cerveza. Pero necesitamos a grandes pesos pesados para contener algunas de las sustancias más tóxicas de la Tierra. Las latas son los envases de una gran variedad de sustancias. Actualmente más de 1.500 tipos de productos se conservan en 460.000 millones de latas al año. Pero ciertamente uno de sus trabajos más importantes está relacionado con el almacenaje de residuos radiactivos, generados como subproducto del tratamiento de material nuclear para la defensa nacional. El material es altamente radiactivo, y lo será durante miles de años. Las instalaciones de tratamiento de residuos de defensa en el Departamento de Energía de Estados Unidos de la planta de Savannah River en Carolina del Sur llevan a cabo el importante proceso de almacenar residuos nucleares de forma segura. Tenemos toda una serie de residuos derivados de la obtención de elementos nucleares en los reactores. Tenemos cierta cantidad de plutonio o tectenio. Los residuos procesados aquí han sido generados en la planta de reactores de Savannah River. El primer paso es guardar el material residual radiactivo en cristal. El proceso se llama vitrificación. Los residuos nucleares inician el proceso de vitrificación en forma de sedimento. Procede de la disolución del combustible de los reactores nucleares y se almacena en tanques subterráneos con capacidad para casi 4 millones de litros por depósito. Para la vitrificación se utiliza un material denominado frita. Esto es frita. Parece arena, pero es una mezcla de formulación especial que nos permite cubrir los residuos. Al enfriarse, forma un cristal inerte y resiste un largo periodo de tiempo. En Savannah River, los residuos y la frita son cristalizados en un horno. Parece una tetera gigante. Tiene forma cilíndrica con un conducto de salida y 4 electrodos que lanzan rayos contra los residuos y los calientan hasta alcanzar 1100 grados centígrados para fundirlos. El cristal fundido es vertido en los envases a través de un equipo especial. El trabajo se hace mediante robots debido a la radiactividad. Los contenedores están diseñados y fabricados especialmente para el proceso de vitrificación. Pesan 550 kilos y sus paredes tienen casi 1 centímetro de grosor. Los contenedores miden unos 3 metros de alto y medio metro de diámetro. Son de acero inoxidable y se rellenan a un ritmo de 2 litros por minuto. Se tarda en torno a 24 horas en llenar uno. Los contenedores son rigurosamente examinados antes de ser aprobados. La prueba más importante es la de golpes. Debido a que tienen que ser transportados por carreteras públicas, deben ser capaces de soportar cualquier impacto en caso de accidente. El contenedor ha sido sometido a examen lanzándolo desde una altura de 7 metros, al derecho, al revés y de lado. No debe sufrir ningún daño que pueda afectar a su función, y ha pasado la prueba.
Durante décadas, los científicos han buscado una forma efectiva de almacenar los residuos nucleares durante largos periodos de tiempo. Consideraron muchas opciones, desde enterrarlos bajo el mar hasta meterlos entre el hielo polar, pasando por enviarlos al espacio. La idea de la vitrificación fue elegida como la mejor, principalmente por la increíble estabilidad del cristal durante miles de años y la disponibilidad de tecnología de fusión para su aplicación. Creo que estos fueron los factores principales que llevaron a su elección. Aunque resistentes, los envases no pueden impedir la emisión de radiactividad. Los usamos como una forma de guardar el cristal y protegerlo durante su traslado a la zona de almacenaje en unas instalaciones federales. Para ello eran necesarios contenedores que pudiésemos transportar por vías públicas. Una vez que se vierte el cristal fundido, se deja enfriar y se descontamina el exterior del envase. Es un proceso de limpieza con arena. Lo colocamos en una cámara y lo rociamos con agua y arena para eliminar la corrosión y la contaminación de la superficie. A pesar de que los residuos están vitrificados, siguen emitiendo radiación y deben ser manipulados mediante robots. Nadie puede acercarse sin protección. Los materiales radiactivos acaban por ser inofensivos, pero solo después de miles de años. Los contenedores son sellados mediante el soldado de una tapa. Necesitamos más de 40 toneladas de presión y 1/4 de amperios de corriente eléctrica para soldar la tapa en menos de 1 segundo y medio. Esto es mucha energía en muy poco tiempo. El proceso crea una soldadura fiable y robusta que ha sido probada en miles de envases. Tras el sellado se transportan a una zona de almacenamiento. Tenemos un vehículo especial que transporta los contenedores desde nuestras instalaciones hasta los almacenes. Es un vehículo de grandes dimensiones. El diámetro de las ruedas es de 1,5 metros. Un operador carga los cilindros mediante una grúa hidráulica y cuando llega a su destino final, los deposita en el lugar asignado. La zona de almacenamiento de la planta de Savannah River es solo temporal. El gobierno proyecta trasladar los contenedores a un depósito federal permanente para residuos de alto nivel, probablemente en Monte Yucca, Nevada. Ya sea para almacenar residuos nucleares o los melocotones de la abuela, para alimentar a los colonos o a los soldados, las conservas son una parte esencial y olvidada de la vida moderna. Fiable y reciclable es un pequeño invento que cambió nuestro mundo.